Que amablemente quisieron venir hoy con nosotros a participar en la Escuelita del Agua. Ellos son Pepe García. Hola a todos, un gusto. Jaime Sergio. Jaime Sergio. Es que tu apellido es muy difícil y por eso se olvida. Ellos dos están en la ponencia del comisionado Joel Salas. De todos los comisionados que hay en el INAI, el más rescatable y el que verdaderamente ha resuelto en favor de sociedad civil ha sido el comisionado Joel Salas. Entonces, para nosotros es muy importante que estén con nosotros porque así se dan cuenta de cómo ejercemos nosotros el derecho de acceso a la información y qué obstáculos tenemos a veces, ¿no? Entonces, les agradezco mucho que estén con nosotros hoy y ellos incluso nos van a dar la parte que tiene que ver con cómo solicitar información, que ellos son los expertos en el tema, nosotros hemos aprendido con ellos de su mano, así es que es una buena cosa. Y esperamos entonces, Ricardo, no sé si esperamos o empezamos. ¿En cuánto tiempo llega más o menos? Creo que la vez pasada estábamos hablando de que el acceso a la información es un derecho. ¿Quién se acuerda de qué vimos la vez pasada? ¿Alguien que dé una idea? ¿De qué se acuerdan? Hablábamos de Estado, hablábamos de la diferencia entre Estado y gobierno. Hablamos de soberanía. De soberanía. De derechos comunitarios, del derecho del ciudadano. Y cómo solicitar o cómo pedir esa información, investigar, difundir o recibir, que en concreto es información como viene, ¿no? ¿Cómo viene la información? ¿Cómo viene la información? ¿Alguien se acuerda cómo viene la información? ¿Son puros documentos? No, pueden ser fotografías, fotos, grabaciones de audio, videos, redes sociales. Ajá. ¿Sí? Vienen varias presentaciones de información. Muy bien. ¿Algo más que recuerden de la vez pasada? La diferencia entre Estado y gobierno. Ya lo vimos. Que también esta parte de lo que tenemos que conocer es cómo funciona nuestro gobierno, ¿no? Cómo está estructurado. Y eso nos va a permitir entender hacia qué caminito tenemos que irnos, ¿no? ¿Saber cómo funciona el gobierno? A ver, más fuerte para que te oigan todos. Que se habló que lo más importante, dentro de todo lo importante, es saber cómo se estructura o cómo trabaja nuestro gobierno, ¿no? Para empezar a entender hacia dónde vamos a empezar a solicitar información y cuántas instancias, porque de repente creo que eso es lo más complejo. No saber quién la tiene, ¿verdad? ¿Sí? Por favor. Para mí es muy importante rescatar la idea de un gobierno que tiene tendencia a imponer sus principios, su ideología, su política, para que funciona a las lumbreras de ese gobierno, a la gente inteligente de ese gobierno, pueda dar un modelo de Estado. Pero también tendría que incluirse aquí el concepto de nación, o sea, a diferencia del concepto de Estado. Según los referentes teóricos que tengo yo, es que el concepto de nación es el que queremos nosotros, los sistemas de agua potable, organizaciones sociales, la denominada sociedad civil, es en establecer un concepto de Estado que pudiese surgir del privilegio que tiene el concepto de nación, porque el concepto de nación rescata precisamente los intereses de los pueblos, de las comunidades. Hablamos también de comunidad como concepto muy importante en la clase anterior, ¿no? Entonces nosotros estamos conformando comunidades, tenemos tradiciones, costumbres, y entonces cuando estas comunidades
se imponen sobre ese cuerpo privilegiado de intelectuales que forma parte del gobierno y que pretenden establecer un concepto de Estado, a idea de ellos, es cuando se van alejando de los intereses del pueblo, o sea, del concepto de nación. Muy bien. Tendría que incluir un gobierno que responda a las necesidades de la nación. El Estado tendría que ser, otra vez. El Estado tendría que incluir Ajá. a un gobierno, porque ya dijimos que no es lo mismo Estado que gobierno. El Estado tendría que incluir a un gobierno que obedezca el mandato de la nación. La nación conformada por el pueblo, por los ciudadanos, por las comunidades. Muy bien. Aquí están los tres elementos, ¿verdad? ¿Sí? El Estado tendría que incluir un gobierno que responda a los intereses de la nación. Muy bien. ¿Y dónde está la participación ciudadana en esto? Gracias. Pues la participación ciudadana es consustancial al concepto de nación que se tiene. Ponía yo como ejemplo que el concepto de nación, o sea, un Estado que obedece el concepto de nación, ponía yo como ejemplo que surgió en Alemania. O sea, porque ahí en Alemania y en Italia no se conformaban estados tan fuertes, imperios tan fuertes, sino que eran unas comunidades confederadas, eran confederaciones. Articuladas. Exactamente, articuladas por la lengua, por la religión, por las costumbres, por las tradiciones. Eso allá, digamos, como antecedente. Exactamente. Pero nosotros, digamos, si tenemos que incluir el concepto de participación ciudadana, si lo quisiéramos incluir, ¿dónde lo ubicamos en estos elementos? ¿Cómo lo ubicarían? Cuando se habla de que hay que mandar obedeciendo, Ajá. se está manejando que hay que anteponer los intereses de la nación, denominada patria por algunos, Ajá. a otro tipo de intereses. Entonces, ¿Y cómo se estaría construye? Se con la construye desde participación aquí hacia con la participación de la ciudadanía, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? Entonces aquí está la participación ciudadana y no es que esté al último, es la base. es la base. ¿Ok? Y esta participación ciudadana está acá, sube y construye para acá arriba, ¿verdad? Eso es lo que queremos, a eso aspiramos, eso es lo que estamos de acuerdo todos, ¿sí? ¿Cómo participa la ciudadanía sin información? ¿Se puede? No. Se requiere, Automática, claro, reactiva. poco estratégica, fácil de aplastar, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos que para que la participación ciudadana sea fuerte, requiere información, es cuando nos hace sentido, digamos, el acceso a la información como una herramienta que empodera y refuerza la participación ciudadana. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué sale la mitad? ¿Se me hace que está pasado? No. Ah. Sí sabe qué le pasó a esta cosa, pero no importa. Bueno, entonces nosotros ya hemos estado hablando de para qué sirve el derecho a acceso a la información pública, qué es la rendición de cuentas y sobre todo vamos a hablar de cómo nos puede beneficiar conocer la información del gobierno para poder fortalecer nuestras acciones principalmente en agua y saneamiento, pero en general nuestras acciones de incidencia ante lo público. ¿De acuerdo? Vamos con la que sigue rápidamente. Hablamos la vez pasada de que el acceso a la información es un derecho humano y entre otras cosas de las que hablábamos decíamos
¿Qué significa esto? Implica obligaciones para el Estado. Tanto el agua como el acceso a información pública son derechos humanos que obligan al Estado a desarrollar un conjunto de acciones. Cuando hablamos de un derecho humano como el del acceso a la información, la vez pasada decíamos, es el derecho a solicitar, pero también a investigar. Nos decía hace rato el compañero José Luis, ¿verdad? Sí. Nos decía José Luis hace rato, yo quiero saber cuántas plantas de tratamiento hay en mi fraccionamiento. En el municipio de Tecama. Eso es investigar, ¿verdad? Investigar información. Difundir. Estábamos hablando de cuando ustedes, por ejemplo, si tuvieran una radio comunitaria o cuando ustedes hacen sus folletos para incidir en la ley de agua, ¿no? Tienen un cómic muy bonito, una publicación ilustrada para difundir la importancia de la iniciativa ciudadana de ley de agua. Eso es parte del derecho a difundir información y a recibir información que sea fácilmente comprensible para ustedes. ¿Sí? Eso es muy importante porque a veces los servidores públicos dicen, ¿para qué te voy a dar el manifiesto de impacto ambiental? Ni le vas a entender, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? ¿De verdad no le vamos a entender? ¿O cómo resolvemos esas cosas desde la ciudadanía? Tenemos que leer, analizar, estudiarlo, comentarlo con nuestros compañeros de comunidad. Y nos asesoramos. Investigamos, nos asesoramos. ¿Qué más? Estudiamos. ¿Qué más? También lo difundimos para que, digamos, si no se difunde, para que otra gente lo conozca. Entonces ellos no tienen que preocuparse de que no entendamos, ¿verdad? Nosotros vemos la manera de entenderlo. La que sigue, por favor. Entonces ya estamos, esta ilustración lo que hace es que la ciudadanía se sorprende al saber todo lo que podría saber cuando accede a información pública. Hay mucha información que ya está disponible públicamente y que a veces no lo sabemos. Entonces sí es cosa de que investiguemos y veamos qué hay ya disponible para poder escalar esa documentación. Bueno, la que sigue, por favor. Y bueno, si nosotros tuviéramos que definir qué es el acceso a la información, ¿me ayudas, Lucy, a leer qué es el acceso a la información? el derecho que tienen todas las personas para acceder a información que generen o posean o administren las entidades y dependencias públicas o privadas que hagan uso de recursos públicos o ejecuten actos de autoridad. ¿Se acuerdan que hablábamos de los actos de autoridad la vez pasada y les puse varios ejemplos? ¿Quién se acuerda quién hace actos de autoridad? ¿Quién ejecuta actos de autoridad? Pusimos un ejemplo. Del agua. Los comités de agua. Puede ser, bueno, ahí hay un vacío legal. Ajá. Pero decíamos, por ejemplo, Aguas de Saltillo. ¿Se acuerdan de Aguas de Saltillo? Que es una empresa privada que tiene una concesión y que ejecuta actos de autoridad, y esa información es pública. ¿Por qué? Porque está en el mandato constitucional. ¿Se acuerdan? El sexto constitucional tiene este párrafo. Otro ejemplo, no, pues es que la vez pasada ya hablamos de... me quiero salir para volver a entrar dentro. ¿Por qué se está viendo ya? La transparencia es un conjunto de políticas públicas, y ahorita vamos a ver por qué hablamos de que son políticas públicas. La información pública implica, ya habíamos dicho, cuando una institución está desarrollando sus actividades cotidianas y tiene por ley un conjunto de facultades, no nos puede negar la información. Toda la información que producen las instituciones públicas en el ejercicio de sus funciones, toda, en principio, por el principio de máxima publicidad, es pública. Solo por excepción, y argumentando muy bien, ¿cuáles son los principios, Javier, que siempre me dices? Demostrando La prueba de daño, ajá, que sea presente, probable y específico. solo si se puede demostrar que hay un daño presente, probable y específico,
se puede negar la información. Y eso, y bueno, solo que sea información confidencial, que son nuestros datos personales. Pero fuera de esas dos, todo lo demás es público. ¿Ok? La que sigue, por favor. ¿En qué presentaciones viene? Esto ya lo vimos. Pueden ser videos, pueden ser archivos electrónicos, pueden ser documentos, fotos. Las cámaras que son del gobierno y que están en las calles y que toman video de la gente en las calles, esos videos son públicos. ¿Ok? ¿Sí? Y si uno como ciudadano toma las fotos, ¿no son tan válidas como las de la vía pública? No, nadie puede pedirte tus fotos. Son No, tus fotos. pero si uno presenta las... Ah, como prueba. Sí. Ah, eso sí, no sé decirte. En un litigio que tú presentes fotos, no tengo idea. Ahí sí no te puedo decir, pero lo averiguamos y te contesto. Porque sí, no sé si las fotos personales pueden servirte para demostrar un acto Por ilegal. ejemplo, una persona que tenga sus cámaras en su casa y no son públicas, No, son privadas. solo una orden judicial. te ¿Tendrán puede- el mismo valor que las que están ahorita? Sí, y no tienes por qué darlas a menos que haya una orden, supongo, ¿verdad? Una orden judicial para que te pidan los videos de tu casa. Y la orden judicial es de que se las tienen que dar, Sí. o si usted quiere o si no quiere. No, sí las tienes que dar. Con una orden judicial tienes que dar las grabaciones, claro que sí. Sí. Incluso si tú tienes, vamos a suponer, una miscelánea y como seguridad de tu miscelánea, vamos a suponer, tienes cámaras y ahí se cometió un delito fuera de tu miscelánea, sí te pueden pedir que des no en ese momento, sino con una orden judicial, que des los videos de tus cámaras. Muy bien, pero bueno, en todas estas presentaciones viene la información pública. Vamos a la que sigue y ahora sí vamos a ver qué es transparencia, la que sigue. Transparencia es que nos podamos saber, nos podamos asomar a ver qué está haciendo el gobierno. Es como cuando ustedes, vamos a suponer que ustedes tienen un restaurante y tienen contratado a un capitán de meseros, a un cocinero y a un montón de personas para que den el servicio. ¿Ustedes los dejarían ahí sin saber qué están haciendo? No. ¿Y por qué al gobierno sí? Porque no sabemos. Hay veces nos falta el conocimiento, bueno, miedo. Nosotros no sabemos que hubiera eso, digamos, para transparentar todo el dinero que ellos, todos los regidores que ocupan, el fin, qué responsabilidades tienen, Su obligación. ¿Qué están haciendo, verdad? ¿Qué proyectos tienen qué planeados? proyectos. Es cuando nosotros decimos a quién le rindes cuentas. ¿Ven cómo se van hilando un documento? Yo tengo derecho a saber qué estás haciendo, porque el gobierno, lo que tú haces, se paga con los impuestos que nosotros damos. Entonces, tú estás haciendo un conjunto de cosas con nuestro dinero. Queremos saber qué estás haciendo. Yo tengo el derecho humano de acceder a la información sobre lo que estás haciendo. ¿Cómo voy a acceder a esa información? Bueno, tú tienes que ser transparente, gobierno. Yo tengo que saber cómo tomas tus decisiones, cuánto cuestan tus decisiones y en dónde están los documentos que prueban qué hiciste con el dinero o cómo lo estás usando. ¿Sí queda claro? ¿Sí? La transparencia, digamos, es que haya información en la vitrina pública, que yo me pueda asomar como ese cochinito transparente para saber cuánto hay, cuánto ha salido y qué están haciendo. Pero no solo el dinero, ¿sí? Vamos con la que sigue. Sí, nada más aquí, ¿se acuerdan que en alguna ocasión pusimos el ejemplo del funcionario público en esta vitrina, ¿no? O sea, los funcionarios públicos con los que ustedes han interactuado con oficios, que nunca nos hacen caso porque el oficio lo archivan y nadie más vuelve a enterarse. Imagínense que yo soy un funcionario público, que estoy en mi oficina transparente, en la plaza pública de aquí de Cama, y entonces todo lo que yo esté trabajando, ustedes pueden verlo, ¿no? Todo lo que yo esté escribiendo en la computadora, ustedes pueden verlo,
Si mando un correo electrónico, ustedes podrían saber qué estoy haciendo, por qué se lo mandé, por qué se lo mandé, si pedí cafetería, para cuántas personas, si la justificación es válida o no. Aquí tengo el dinero que voy a ejercer, aquí están los documentos que voy generando. Eso es transparencia. Y los funcionarios públicos están obligados a trabajar, aunque estén guardaditos en una oficina, con total transparencia, y nosotros podríamos ver todo lo que ellos están haciendo en cualquier momento, porque bueno, lo tenemos que hacer a través de solicitudes de información, pero de eso se trata, ¿no? De que seamos transparentes y que podamos ver. Una pregunta. ¿Y este curso también se lo dan a los servidores públicos para que ellos sepan sus obligaciones y lo que deben de hacer? Sí se lo dan. Se lo da no solo el INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, sino que también en cada estado hay un órgano garante, ¿verdad? Y esos órganos garantes se deben encargar de capacitar al personal. No sé si ustedes quieren decir algo al respecto, comentar algo. Sí, es sencillo. El INAI, el órgano garante, tiene en todas las instituciones, en todas las dependencias, tiene enlaces responsables de la transparencia que se llaman titulares de las unidades de enlace. A ellos se les capacita y ellos a su vez tienen que capacitar hacia adentro a todos los servidores públicos. La pregunta es muy atinada porque es un esfuerzo que se viene haciendo aproximadamente desde hace ya 15 años, ¿no? 15 años a nivel federal, menos en el ámbito local, y sí hay que reconocer que aún se puede observar una especie de cultura o actitudes al interior de las instituciones donde la gente no quiere soltar la información. Por eso el INAI tiene que estar constantemente capacitando para que los servidores públicos conozcan cuáles son sus obligaciones. Y como dice Mayri, en los estados hay INAIs, como el INAI, pero en cada estado responsable de hacer lo mismo con el gobernador, con el Congreso del Estado, con todas las instancias. ¿Sí? ¿Quedó contestada la pregunta? Sí. Y yo quiero hacer una acotación aquí en el sentido de que, pues sí, es por ley es necesario que se les dé a los integrantes del gobierno, a todo el gobierno, esta información. Sin embargo, el enfoque que le queremos dar aquí tendría que ser diferente. O sea, la misma información se les da a esa gente de manera oficial. Pero aquí tendríamos que hacer un manejo diferente de esa información, en el sentido de que, bueno, a ellos se los dan para que estén informados y que sepan que es una obligación hacerlo, ¿no? Pero nosotros, el enfoque que le tenemos que dar es esa información que nos pudiese ser útil a nosotros para obligar a los servidores públicos a que cumplan con su obligación. Por eso es importante la participación de cada uno de nosotros y que efectivamente esto que nos están indicando nos sirva a nosotros, que de alguna manera estamos organizados para defender el agua, que nos sirva para obligar que se nos dé información. Sí, está bien, ese es el enfoque que tenemos y justo eso es lo que les voy a decir. La transparencia tiene dos brazos. Dijimos, el derecho de acceso a la información es un derecho humano, ya eso lo tenemos claro. La transparencia podemos decir que es una política pública, ¿por qué? Porque implica instituciones, leyes y procedimientos, que son tres de los elementos de una política pública. Y la política, en este caso, ¿cuál es la institución? Pues son los órganos garantes, el nacional y los estatales. ¿Cuáles son las leyes? Ahorita vamos a ver, pero es la Constitución, por supuesto, el artículo 6º, la Ley General de Transparencia, la Ley Federal de Transparencia, las leyes estatales de transparencia. Todo eso conforma, digamos, un entramado jurídico de esta política pública. Y los procedimientos tienen que ver con cómo deben hacer pública la información, lo que la ley dice que son sujetos obligados. O sea, las instituciones gubernamentales en la ley se llaman sujetos obligados. Son las instituciones que la ley obliga a hacer pública un conjunto de información o
a responder a solicitudes que nosotros les hagamos. Y esos son los dos brazos de la transparencia. Un brazo es que en las leyes diga qué información hay que hacer pública sin que nadie la pida. Y hay un mecanismo de denuncia, incluso en línea, cuando no se cumple con esas obligaciones de la información que debería estar disponible públicamente y no está. La ley general ya dispone que podemos usar un mecanismo de denuncia si esa información que debería estar disponible públicamente no lo está. Pero vamos a suponer que lo que estamos pidiendo es un poco más complejo o más específico de lo que viene en la obligación de transparencia o no está. Entonces debe existir un conjunto de procedimientos y herramientas para que nosotros podamos solicitar información. ¿Sí? Entonces, la transparencia es una política pública que tiene dos brazos. El cumplimiento de las obligaciones de transparencia, es decir, información que debe estar disponible sin que nadie la pida, y los procedimientos para solicitar información y pedir la intervención del INAI cuando no nos la quieran dar. Son los dos bracitos de esta política pública. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Ahora vamos a ver qué es la rendición de cuentas. La que sigue. Cuando estamos hablando de rendición de cuentas, estamos hablando de las personas que tienen que decirnos qué hicieron con el dinero del pueblo mexicano, ¿verdad? ¿Quiénes son los que nos tienen que informar de eso? ¿Quién? El gobierno, ¿no? Los servidores públicos, todos los servidores públicos, todos los funcionarios, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los encargados de rendir cuentas? Ellos, los servidores públicos o cualquier instancia que reciba dinero público. ¿Sí? ¿Cuáles son los tres elementos de la rendición de cuentas? No es solo informar. ¿Se acuerdan los que son más o menos de mi generación o un poquito cerca? Los informes de gobierno de hace 30 años. ¿Cuánto duraban? Eran unos librotes así. ¿Cuánto duraban? Todo el día, ¿no? 6 horas, 8 horas. Entonces los diputados se dormían, se despertaban ahí, bueno. Nadie hacía caso y el presidente bla, bla, bla. ¿Eso es informar? No. Vuelvo al ejemplo del restaurante. Si ustedes tienen su restaurante y le piden al capitán o al encargado que les informe qué ha hecho en esta semana con el restaurante, qué ha pasado y cómo están las finanzas, ¿estarían escuchando sin decir nada durante media hora, una hora?